Bueno, muy buenas tardes, noches a doña Katia, a doña Rebeca y a todas las personas que han tenido la gentileza de conectarse en este horario. Sé que venimos saliendo de nuestras labores y que tenemos otras adicionales, de tal forma que les agradezco profundamente el que se tomaran el ratito para hacer esta conexión. Como bien dice doña Katia, pues el objetivo de esta actividad es un poquito hacer diálogos en la medida de lo posible y acercamientos tanto a profesionales en derecho como a personas estudiantes de esta disciplina para tratar de fortalecer lo que nos es común. Uno de los pilares de la casa común que tenemos, que es nuestro país, y que en consecuencia se basa en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y por supuesto, en un país donde hay una cultura jurídica de muchísima tradición histórica, pero de muy variable acceso a recursos, pues la idea es un poquito hacer referencia a algunos temas básicos. Y el día de hoy, con esta charla en particular, que titulamos Las reglas del derecho, lo que queríamos era hacer digamos, una especie de retroceso hasta el origen, porque lamentablemente cuando estudiamos derecho y nos enfrentamos a la práctica de lo jurídico, solemos observar que una de las primeras tergiversaciones en el mundo jurídico es creer que cualquier cosa que decimos es derecho y que nuestras opiniones ya son reglas jurídicas, cuando evidentemente pues no es así. El derecho, las ciencias jurídicas son una ciencia social, una ciencia normativa que se rige por un método en particular que tiene un bagaje histórico y una tradición importante, tanto desde el punto de vista del sistema continental europeo, que es el que nos alimenta a nosotros, como desde el punto de vista del common law. Y que en consecuencia a veces es necesario volver, como decía un teórico en otra disciplina, Michel Foucault, volver a los orígenes y a partir de los orígenes empezar a seguir los hilos de las diferentes instituciones para volver a retomar precisamente la validez o no de las reglas, de las opiniones y de las manifestaciones que cada uno de nosotros y nosotras hagamos. Entonces, uno de los temas que ha sido muy recurrente en la práctica profesional en la actualidad, primero es eso, considerar a veces que toda opinión dada por una autoridad, independientemente de la naturaleza que ésta tenga, es ya ciencia jurídica, lo cual no necesariamente es así. Y segundo, tratar de irnos a los orígenes específicamente, en el caso costarricense, de el fortalecimiento de las reglas. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con algunas referencias a la estructura del Estado y al sistema de pensamiento que es válido para todas las disciplinas, para derecho laboral, derecho de familia, derecho administrativo, penal, etcétera, y que también nos plantea la respuesta a una de las grandes inquietudes que se da no solo en Costa Rica, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, que es la confrontación, si se quiere, entre los sistemas normativos internos de cada uno de los estados y los sistemas normativos derivados del derecho internacional. Entonces, con ese objetivo me voy a permitir compartir una presentación que es por donde vamos a iniciar. Ahí la están viendo, ¿sí? Sí, se ve perfecta, doña Rosaura. Bien, gracias. Y bueno, normalmente cuando hablamos de control de convencionalidad,
partimos de todo el tema de tratados y demás, pero a mí me gustaría, de previo a hacer eso, hacer algunas referencias de por qué hoy, que probablemente no lo estudiamos así, algunos cuando estudiamos derecho, por qué hoy estamos hablando de este tema que en otros momentos históricos no necesariamente ocurría así y cuál es el peso que esto tiene. Y para hacerlo, pues en esa vuelta a los orígenes es necesario repasar aquella división tradicional con que nos enfrentábamos en los primeros cursos de derecho en las aulas. Es decir, que hay dos grandes sistemas normativos, el sistema normativo interno, en este caso de Costa Rica, y un sistema normativo de derecho internacional. Y que a su vez esos dos grandes mundos del derecho tenían a su vez múltiples divisiones. En el caso del derecho internacional se hablaba de un derecho privado que regía las relaciones entre particulares de diferentes estados o entre algunas instituciones y un derecho internacional público que en aquel entonces, por lo menos cuando yo estudiaba, se decía que regía las relaciones únicamente entre estados. Y esto tampoco hoy es necesariamente así. Y por otro lado, otro mundo totalmente independiente que era el del derecho interno que a su vez tenía submundos o subesferas que en ese entonces, por lo menos cuando se empezó a originar el Estado de Derecho más fuertemente en Costa Rica, se dividía básicamente en dos grandes ramas, el derecho público, muy limitado en su desarrollo, y un derecho privado que fue el que originalmente tuvo el mayor impulso, porque recordemos que nuestros códigos de procedimientos civiles, así llamado entonces el Código Civil, los códigos decimonónicos, eran los que recogían todas las materias prácticamente de la vida jurídica del país después de la independencia en 1821. Entonces, en aquel código de 1887 de procedimientos civiles, que, bueno, yo empecé a trabajar estando vigente ese código, después fue derogado y siguió el de 1989, después recientemente he cambiado y el actualmente vigente. Pero ese código de 1887, si mal no recuerdo, establecía, por ejemplo, los procedimientos de control de constitucionalidad, tenía dentro de la regulación de la materia laboral, la materia civil, etcétera, y posteriormente es que se da lo que se va a conocer como el desmembramiento del derecho privado. Y van a surgir disciplinas ya no solo el derecho civil puro, sino en primera instancia comercial, en los años 40, sobre todo del siglo anterior, las grandes ramas de lo que se va a denominar hoy el derecho social, derecho de familia, derecho laboral, derecho agrario. Pero todas estas ramas derivadas originalmente del núcleo del derecho privado tenían un componente en común, que era la libertad. Es decir, se partía, y recordemos que el modelo también estatal original de 1821 en adelante, partía justamente en sus constituciones de hacer predominar la libertad. Y por otro lado, una esfera todavía incipiente y en desarrollo, muy precario, pero que terminan potenciando grandes autores nacionales como Eduardo Ortiz, Rodolfo Pizar, lo que se dio a llamar el ortipicismo en algún momento, que fue el gran desarrollo del derecho público. Originalmente, empezando con el derecho administrativo, debió ser empezar por el derecho constitucional, pero
se empieza por el derecho administrativo, se potencia con el derecho constitucional, con la gran reforma de 1989 y posteriormente se van desarrollando los otros campos, entre los cuales, sin carácter exclusivo, están todas las ramas del derecho procesal, que a su vez se han ido desmembrando, a pesar de que seguimos, y esa es una de mis grandes quejas, sin hacer un estudio fuerte de teoría general del proceso. Y seguimos en algunas materias hablando con términos inapropiados, con conceptos inadecuados, como sin distinguir, por ejemplo, proceso y procedimiento, plazo y término, etcétera, etcétera, que hacen ver que no hay una línea fuerte en teoría general del proceso, a pesar de que constantemente las diferentes ramas sustantivas a su vez crean sus normas procesales. Pero bueno, esta gran, digamos, manifestación dicotómica de los órdenes jurídicos, a su vez, hizo que durante muchísimo se considerara, y así funcionó Costa Rica y todos los países de América Latina, que existía lo que en derecho internacional se conoce como un sistema dualista. Es decir, dos órdenes normativos absolutamente autónomos, absolutamente independientes, con principios independientes y que no tenían puntos de conexión, salvo que el derecho interno asumiera por disposición interna propia algunas de las reglas de derecho internacional. Ahora, esto evidentemente ha ido cambiando, y ha ido cambiando no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Y el cambio se origina justamente producto de los procesos de globalización. Y es importante aquí, digamos, aquella referencia con la que inicié, diciendo que el derecho no es, como solemos creer, en forma absolutamente vanidosa, autoritaria, etcétera, ni es la tapa del perol de todas las disciplinas del conocimiento, ni siquiera podría uno decir que es la más importante, es una de muchas. Y en consecuencia no podemos prescindir de otras áreas del conocimiento, y tenemos que ubicar el conocimiento de los sistemas normativos en un ámbito mayor de conocimiento, que usualmente pasa desapercibido también en nuestra formación jurídica, que tiene que ver con la historia, con la sociología, con la antropología, con la teoría del conocimiento en general, la filosofía, etc. Y dentro de esas ramas está, por supuesto, la historia. Y esto que estoy haciendo es un poco traer esa evolución histórica y ubicarla en un contexto político, que era el contexto político, o que es el contexto político que se da con los procesos de globalización, cuyo cenit, si se quiere, cuyo punto culminante se da más o menos en 1989, cuando algunos pregonan, por supuesto, por lo menos a mi juicio, mal, y así lo han indicado diferentes historiadores y científicos sociales, que se había llegado al fin de la historia. Cae el muro de Berlín, caen lo que consideraban las ideologías, y que es el fin de las ideologías, y algunos pregonan ahí un texto de un autor, el fin de la historia, que en realidad era el fin del mundo bipolar y el surgimiento, digamos, de una nueva fase del capitalismo. En ese marco ideológico, en ese marco político, en ese marco económico, que son los procesos de globalización, se enmarca la globalización del derecho también, que genera que, por ejemplo, se consoliden bloques de países, el europeo y otros, africano, e inclusive en nuestra región con un poco más de dificultad,
pero que se empieza o empieza a potenciar la unión de las diferentes reglas y sistemas normativos. Y en 1969, que ya se venía potenciando aproximadamente ese proceso, se había iniciado la creación de un tratado que se decía iba a ser el megatratado o el tratado de los tratados, que iba a regular las reglas de derecho internacional de los países. Y ese tratado se termina de potenciar más o menos en los años después del 89, 90 y demás, cuando la mayoría de los países terminan, que lo habían firmado pero no lo habían ratificado, terminan ratificándolo. Ese tratado es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados parte de una visión del derecho internacional diferente de aquel sistema dicotómico, donde habían mundos independientes que no se comunicaban entre sí o que para incorporar las reglas de uno había que seguir todo un proceso en el otro. En esa Convención de Viena del derecho de los tratados, en términos generales, se dicen varias cosas que ya eran aplicables a las reglas de los contratos individuales. Una es que si las partes firman algo, se comprometen a cumplirlo, y si lo están firmando, se asume que lo van a cumplir de buena fe. El principio tradicional de buena fe. Igual se dice en los estados. Mire, si un estado va a firmar un contrato, un tratado, vamos a asumir que lo firma y lo ratifica de buena fe, con la intención de cumplirlo. Uno no firma algo para incumplirlo, en primer lugar. Y en segundo lugar, derivado de esa buena fe, en consecuencia, tiene la obligación de cumplir los pactos que ha firmado. Y se establece en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados el famoso artículo 27, que contempla lo que ustedes conocen, que es el principio pacta sunt servanda. Los pactos hay que respetarlos. Y esto genera una modificación completa en el mundo de las reglas jurídicas, porque en consecuencia, si un Estado, recordemos que los tratados son un proceso, digamos, estatal en primer lugar, que involucra diferentes órganos, y un proceso que implica, por un lado, la firma a cargo del Poder Ejecutivo, y una vez que se ha firmado, se requiere la ratificación a cargo del Parlamento de cada estado, que se supone tiene una representación política amplia de las diferentes fuerzas estatales. Entonces, lo que se dice es que si un estado firma y ratifica un tratado, en consecuencia debe cumplirlo y no puede alegar su derecho interno de ningún tipo para incumplir el tratado. Y esto, por supuesto, genera una modificación por completo de las reglas jurídicas, porque tradicionalmente los estados firmaban por allá tratados para quedar bien, por política, por promoción, etcétera, etcétera, pero sin la intención de cumplirlos. Por supuesto que además hay un contexto político derivado de la Segunda Guerra Mundial, en donde los diferentes países que tenían dominios, cuyos ejecutivos tenían dominio de los parlamentos, terminaban desconociendo con leyes que hasta ese momento se consideraba que el principio de legalidad, en la medida en que involucraban los parlamentos, iba a generar un bloque de contención para no afectar derechos. Bueno, esos ejecutivos fuertes, estados fascistas, nazis, etcétera, terminan dominando, si es que se mantiene una división de poder en los parlamentos, y estos terminan sirviéndole
en bandeja de plata derechos de las personas que en consecuencia no podían reclamar a lo interno y no podían reclamar a lo externo. Y para potenciar los derechos de las personas, en consecuencia se dice, mire, los derechos, hay derechos que son inalienables, que son imprescriptibles, que son universales, que el Estado no los otorga, los puede reconocer, pero no los otorga porque son inherentes al ser humano y que no dependen en su reconocimiento y respeto de los estados, y son los derechos humanos. Para potenciar eso, que evidentemente se logra a través de tratados, entonces se utiliza el tema de obligar a los estados a cumplir aquello que habían aceptado a través de los diferentes pactos. Y por supuesto que los horrores generados por la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que hoy muchos niegan, etcétera, niegan indebidamente, pese a la evidencia. Estamos en tiempos en que se niega la ciencia y se niega la evidencia y qué sé yo, pero frente a todo eso, pues la lucha era a través de las normas. Entonces se consolida un sistema monista en donde yo suelo utilizar este símil que me parece válido con algunas limitaciones que pueda tener a futuro, diciendo, bueno, en las relaciones de pareja, digamos en particular en el matrimonio, las personas tenemos libertad y libertad de Estado. Cuando yo acepto casarme, cedo algunas partes, digamos, de esa libertad para asumir compromisos de mutua ayuda, de fidelidad, etcétera, etcétera. Eso no significa que haya perdido mi libertad, sino que la enmarco en ciertos límites. Bueno, igual ocurre con los estados. Tradicionalmente la definición de estado estaba fundada en 3 pilares. Recordemos con Hermann Heller, el tradicional de la teoría del Estado, que eran el territorio, la población y lo esencial, la soberanía. Los estados siguen teniendo soberanía para firmar o ratificar un un tratado. Pero cuando deciden firmarlo y ratificarlo, su soberanía se constriñe a cumplir lo pactado. Eso es esencial, digamos, en la teoría de los derechos humanos, en el derecho internacional. Y al hacer eso así, y la mayoría de los estados a su vez haber suscrito la Convención de Viena, Costa Rica la suscribió en el 69, la ratificó legislativamente hasta los años 90, hubo una gran discusión sobre esto. Finalmente se termina, digamos, aceptando el valor de los tratados. Y eso es fundamental para el derecho internacional de los derechos humanos y para todas las áreas del derecho. ¿Por qué? Porque ubica o cambia la tradicional pirámide invertida kelseniana, que era una pirámide, digámoslo así, interna, y ubica en un nivel mayor el contenido de los tratados. Tradicionalmente, cuando estudiábamos derecho, ubicábamos a la constitución política, la de cada país, y la escrita como la norma básica. Y debajo de ella, todavía lo dice el artículo 7, estaban los tratados, y debajo la ley, y debajo los reglamentos. Bueno, en primer lugar, eso nos dice, y hay que recordarlo, que no todas las normas valen igual. Entonces, nosotros no podemos fundamentar un acto administrativo, una decisión jurisdiccional, etcétera, en un reglamento si nuestra ley, nuestro tratado, nuestra constitución dicen otra cosa. Porque uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la jerarquía normativa.
Pero además, en esta jerarquía normativa, la constitución política o la visión de la constitución política cambia de ese modelo tradicional, escrito y supremo, para incorporar, en vez de esa norma escrita y suprema, lo que se va a denominar el derecho de la Constitución. Y en ese derecho de la Constitución, en primer lugar, ya no es solo la norma escrita, están los principios, hay valores que se derivan de las normas, y aquí es donde nos cuesta muchísimo más y creemos que toda opinión es válida, cuando en realidad una cosa es el ejercicio hermenéutico de extraer de una norma escrita un principio, y otra cosa es decir, en mi opinión, existe tal cosa. Bueno, las opiniones son respetables, pueden cambiar el derecho, pero no significan o no tienen el mismo rango ni sustituyen el ejercicio de una adecuada hermenéutica que ya vamos a ver que cada una de las ramas del derecho tiene. Y además de eso, además de cambiar esta jerarquía, también nos va a posicionar por sobre la Constitución escrita a los tratados de derechos humanos. Y entonces eso explica por qué, por ejemplo, la Sala Constitucional, la vieja y noble Sala Constitucional de los 90, liderada por personas, ideólogos de una enorme tradición democrática, como eran Luis Paulino Mora y Rodolfo Pisa Escalante, establecen, interpretando esto, ya Costa Rica había suscrito a la Convención de Viena, aunque todavía no la había ratificado en los años 92, que si se firma, recordemos que, perdón, Pisa Escalante había sido uno de los, no sé si el primero, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenía una formación en derecho internacional público muy fuerte, y él junto con Eduardo Ortiz Ortiz fueron los artífices de todo el modelo de derecho administrativo. Y entonces, de la mano de ellos, aunque también con otras grandes personas que evidentemente tenían un pensamiento similar, se establecen los votos que todavía nos llegan hasta hoy, afortunadamente, porque que afortunadamente nos llegan hasta hoy, que además han tenido un enorme peso, tanto que no han podido ser rebatidos en su argumentación jurídica, en virtud de la cual se dice, mire, si un Estado firma y ratifica un tratado de derechos humanos, no puede desconocer eso y no puede alegar sus normas internas. Y si para una persona el tratado le representa una mayor protección a su derecho humano, este va a predominar por sobre la Constitución política escrita. Y eso marca un cambio significativo. Yo me salí y entré y volví a funcionar. Hay un micrófono abierto, perdón. Eso marca un cambio significativo en todas, por decirlo así, las reglas y las patas del banco. ¿Por qué? Porque nos obliga ahora a nosotros, en primer lugar, digamos, antes tradicionalmente lo que hacíamos era verificar, en el mejor de los casos, cuando había un control de constitucionalidad fuerte, y cuando lo queremos hacer, si había una norma constitucional o jurisprudencia de la Sala Constitucional o lo del Tribunal Supremo de Elecciones, y después, con rango inferior al tratado, si habían, con rango inferior a la Constitución, si habían tratados. Y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los tratados en derechos humanos los desconocemos en Costa Rica. Y no tenemos un estudio serio, riguroso, estructurado
específico de tratados y a lo interno de cada una de las áreas del derecho. De vez en cuando se nos ocurre y volvemos a ver qué ha dicho por ahí un tratado o qué ha dicho el órgano de cumplimiento de un tratado. Pero entonces, si a partir de esto, Convención de Viena del Derecho a los Tratados, artículo 26, si a partir de estos elementos, Convención de Viena y votos de la Sala Constitucional nos ubica en forma diferente las reglas del derecho, entonces nuestro razonamiento también tiene que empezar de forma distinta. Y sea cual sea el área en que nos desempeñemos, lo primero que tendríamos que preguntarnos es sobre este tema en particular que voy a resolver o que voy a discutir o que voy a plantear o que quiero abordar, existe primero un tratado, ya sea general o específico sobre la materia, y segundo, ¿qué han dicho los órganos de verificación de cumplimiento de ese tratado? Porque recordemos que en materia de derecho internacional no solo se crean los tratados, sino que también en cada tratado se suele establecer cuál es el órgano de verificación de cumplimiento. Generalmente se les llama cortes. Bueno, en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en América, en Latinoamérica la Corte Interamericana, en África el Tribunal Africano, Asia todavía no lo tiene. Pero también cada tratado puede tener órganos de verificación específicos, órganos que suelen llamarse comités, que son tribunales internacionales, que son tribunales de derechos humanos cuyos pronunciamientos son vinculantes según la Convención de Viena, según el tratado específico que se ha suscrito y que también nos obliga. En primer lugar, pueden llamarse comités, pueden llamarse cortes, pueden llamarse tribunales. En segundo lugar, esos tratados de derechos humanos pueden ser regionales o pueden ser universales. Universales, todos aquellos que se originen en las Naciones Unidas y que rigen para todo el mundo. Regionales, en nuestro caso, los que se suscriban a nivel americano. Entonces, un mismo tema puede estar abordado tanto en tratados regionales como en tratados universales. Y verificar qué han dicho los órganos de verificación de cumplimiento de cada uno de esos tratados sobre ese tema. Entonces, nuestras reglas de razonamiento, digámoslo jurídico, pero más que jurídico o menos que jurídico, el normativo, tienen que implicar hacer digamos, esa búsqueda. Y eso nos conduce a todo el tema del control de convencionalidad. Probablemente muchos y muchas, y algunos lo han cuestionado por ahí, ¿por qué hasta ahora hablamos de control de convencionalidad si siempre hubo convención americana, si siempre hubo, etcétera, y hasta ahora es que se está diciendo? Bueno, este es, digamos, el camino, el hilo que nos lleva a hablar de control de convencionalidad. Y también este hilo nos lleva a una serie de disputas entre los órganos internos y entre los órganos internacionales. Disputas que no son propias o exclusivas de nuestro país. En el caso americano han ocurrido en prácticamente todos los países, en Europa también han ocurrido, y es esa pugna que también vimos reflejada a nivel popular en las elecciones y demás, en donde debo cumplir o no, o quiero la soberanía de mi país en forma exclusiva. Todavía hay algunos y algunas que consideran que podemos hacer en el concierto de las naciones lo que queramos, que tenemos absoluta libertad
y que no estamos limitados o limitadas por nada. Eso no es cierto, eso es una opinión y jurídicamente no es cierto. Y en consecuencia, si no tenemos, o sea, si tenemos reglas que cumplir, lo primero es cumplirlas. Pero eso también lo sostienen muchos de los órganos internos y por eso observamos tribunales diciendo, no, a mí lo que me obliga es la ley. A mí lo que me obliga es, si acaso, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el mejor de los casos. Pero yo eso de la Corte Interamericana o de tratados, no, yo estoy en Costa Rica y yo aplico. No, no es cierto, porque pertenecemos los funcionarios y funcionarias públicas a un Estado que asumió un compromiso y que si no cumple va a ser sancionado como Estado producto de ese incumplimiento. Cuando la Corte Interamericana empezó a hablar sobre control de convencionalidad, muchos en forma despectiva decían, mire, es un invento de la Corte. Inclusive a nivel de nuestro órgano constitucional, hubo quien elaboró un libro en donde dice, mire, este razonamiento que hace la Corte, primero en algunos de los votos y después se fue extendiendo, es jurídicamente impecable. Y lo dice así. Y después esa persona que escribe ese texto, cuando llega a otro puesto, dice, no voy a aplicar control de convencionalidad. Entonces, en un caso está haciendo derecho y en otro caso está haciendo o emitiendo una opinión, aun cuando tiene un puesto de autoridad. Y lo que pretendemos es justamente fortalecer el Estado de Derecho. Miren, perdón, aunque yo quisiera que lo que yo piense, que por dicha no es así, fuera vinculante o normativamente adecuado, no es así, hay reglas y mi pensamiento podrá, en el mejor de los casos, cambiar algo, pero tiene que seguir las reglas establecidas para cambiar. Lastimosamente, a veces en posiciones de judicatura llegamos a creer eso y a veces es muy, digamos, lamentable escuchar en algunos jueces y juezas decir, al final lo que yo diga va a ser la decisión. No, no es lo que yo diga, yo soy un vínculo, un mecanismo para hacer aplicar una serie de reglas a las que el Estado se comprometió. Por supuesto que hay reglas de interpretación, por supuesto que habrán opiniones jurídicas sólidamente fundamentadas y diversas sobre algunos temas, y ahí es el ámbito de crecimiento del derecho y de discusión, pero no todas tienen esa misma o ese mismo peso. Y entonces, cuando se empezó a hablar de control de convencionalidad, los primeros órganos que se resistieron en América, y no estoy hablando solo de Costa Rica, fueron los poderes judiciales y los tribunales constitucionales, porque se decía, mire, nos quita la posibilidad de decir la última palabra. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Queremos decir la última palabra o queremos resolver conflictos siguiendo las reglas de un derecho justo o tratando de aplicar la justicia al caso concreto con todo lo que eso implica, con todas las limitaciones que conlleva? Yo creo que deberíamos, y esa sí es una opinión, tratar constantemente en nuestros programas de estudio por fortalecer una cultura de diálogo, de educación, de debate, y no tanto una cultura basada en la jerarquía, el autoritarismo, etcétera, que no nos conduce más que a polarizaciones. Esas reglas, de hecho, a mí me gusta decirlo porque usualmente no se reconoce. La primera persona
inclusive antes que la Sala Constitucional costarricense y antes que los autores tradicionales que son reconocidos como los precursores del concepto de control de convencionalidad, que en su mayoría fueron jueces de la Corte Interamericana, la primera persona que aplicó el control de convencionalidad fue una mujer y fue una jueza de instancia, digamos, sencilla, costarricense. Ya falleció. Creo que se llamaba Janet Castillo. Hubo varias Janet y algunas tenían de segundo apellido Castillo y todas ellas juezas, pero esta en particular había sido defensora pública y luego pasó a ser jueza. Y lo hizo en el caso que se conoció en Costa Rica por la colegiatura obligatoria de los periodistas. En ese entonces, para ser periodista se requería estar inscrito en el Colegio de Periodistas. Para estar inscrito en el Colegio de Periodistas se necesitaba haberse graduado de la Universidad de Costa Rica, que era la que tradicionalmente daba periodismo, y hubo un periodista norteamericano que había fundado el Tico Times, era un periódico que circulaba en Costa Rica en inglés, que había estudiado fuera del país y empieza a hacer entrevistas y qué sé yo en ese periódico. Y el Colegio de Periodistas le advierte que está haciendo ejercicio ilegal del periodismo. Él va, hace su convalidación de estudios en la única universidad privada que había en ese entonces, que era la UACA, y llega a incorporarse al Colegio de Periodistas, y el Colegio de Periodistas, más o menos esa es la historia, le dice, no, solo aceptamos de la UCR. Entonces él dice, bueno, hasta aquí llegó y sigo haciendo lo que estaba haciendo, que era el periódico. Entonces el Colegio de Periodistas lo acusa de ejercicio ilegal de la profesión. Y estamos hablando de los años 80, 70, 80. Y esa jueza en ese entonces, en el modelo procesal penal, lo que existían eran los juzgados penales que tenían como función juzgar, hacer juicios en hechos de penas menores, de 3 años o menos. El ejercicio ilegal de la profesión tenía pena de menos de 3 años. Y entonces ella hace el juicio y termina absolviéndolo diciendo, bueno, hay una conducta típica, efectivamente no está colegiado, está haciendo periodismo y demás, pero está justificada en la Convención Americana de Derechos Humanos, que alude a la libertad de expresión, etcétera, y aplica el control de convencionalidad directa. En ese entonces, los pronunciamientos de los juzgados iban directamente a la sala, y en ese entonces la sala podía modificar completamente la resolución hasta condenando en única instancia, que después nos condenan en Costa Rica por eso. Y efectivamente la resolución de esta jueza va a la sala tercera, la sala tercera la revoca, condena al periodista, le pega una regañada de padre y señor mío a la jueza y deja la sentencia firme. El periodista con esto se va a la Comisión Interamericana, se genera toda la situación de lobby político y demás, y el gobierno de Costa Rica finalmente solicita la opinión consultiva, que fue una de las primeras que hubo en general, creo que es la 4 o por ahí, no recuerdo con exactitud, y la Corte Interamericana en una opinión consultiva le dice, mire, la colegiatura obligatoria es inconvencional, cosa que era la misma tesis de la jueza, inclusive citan la comisión, no el voto de la Corte, parte de la argumentación de la jueza. Y ahí ella estaba haciendo control de convencionalidad sin utilizar ese nombre, pero es una de las primeras que lo hace con un caso de trascendencia internacional. Bueno,
Eso posteriormente, ese mismo nivel de razonamiento lo hacen los jueces y juezas de la Corte Interamericana, primero diciendo, obliga a los poderes judiciales, como en América habían tribunales constitucionales y tribunales electorales fuera de los poderes judiciales, dicen los tribunales constitucionales, bueno, o los obliga a ellos, pero a nosotros no. Y después, en diferentes pronunciamientos, la Corte dice, no, lo que nosotros decimos también los obliga a los tribunales constitucionales, electorales, y termina diciendo obliga a todo el funcionariado público por este efecto útil, que además es un tema relacionado con la lógica. Primero, se trata de procesos muy largos. En segundo lugar, cambian poco. Tienen mucha consistencia, digamos, los pronunciamientos, de tal forma que si ya la Corte se ha pronunciado en un determinado sentido, es muy probable que todos los casos siguientes vaya a hacerlos en ese sentido. Entonces, ese es el efecto útil de la vinculatoriedad de sus pronunciamientos. Pero por otro lado, lo sacamos del artículo 27. Y eso genera, como les decía, la gran disputa, si se quiere, de tribunales nacionales e internacionales. Algunos de los nuestros inclusive, pero en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en Perú, para poner regímenes de diferente signo ideológico, dicen, no, mire, a nosotros no nos va a decir un tribunal qué hacer, nosotros somos soberanos, sí, pero en ejercicio de su soberanía usted firmó el tratado, firmó que ahí había un órgano de cumplimiento y que iba a acatar lo que iba a decir ese órgano de cumplimiento y ahora acátelo. En todo caso, de lo que se trata es de proteger de mejor manera el derecho humano, que es a lo que todos deberíamos aspirar. Esto para terminar diciendo que, bueno, que debemos hacer un estudio siempre de cuáles son los tratados que rigen en un determinado país y que han sido no solo firmados, sino ratificados. Por supuesto que hay que hacer una diferenciación entre tratados de extradición, tratados de cooperación, tratados económicos, que siguen teniendo, digamos, en términos generales, rango inferior a la Constitución, y tratados de derechos humanos que en términos generales predominan sobre la Constitución porque además se rigen por el principio de progresividad. Algunas personas con mucha frecuencia lo he oído y dicen, mire, ¿por qué ahora se habla del derecho humano a Internet? Si acaso hace 20 años había Internet y en consecuencia, ¿por qué era que violábamos el derecho humano a Internet? Sí. No, es que los derechos humanos se caracterizan precisamente por su progresividad. Es decir, van no solo en crecimiento, porque las sociedades van evolucionando, sino que además ese principio de progresividad implica que cuando un Estado ha reconocido un derecho, no debería devolverse o no debe, teóricamente, devolverse. ¿Por qué? Porque ya ha avanzado y de lo que se trata es de una evolución, no de una involución. Por eso, por ejemplo, ahora que hablamos de toda la discusión sobre las jornadas de 12 horas o el tema del derecho al agua o el tema del derecho a Internet o los temas de los derechos humanos de las diferentes poblaciones, tenemos que tener en cuenta eso. Sí, hace 200 años no se hablaba, por ejemplo, de el derecho a la libertad de las poblaciones indígenas o de las poblaciones afrodescendientes, pero la esclavitud y todos los sistemas colonialistas fueron una violación de derechos humanos que esperemos que hayamos evolucionado lo suficiente para no devolvernos. De la misma manera en cualquier caso. Entonces, ya con esto concluyo, tal vez para cerrar la idea, a ver si lo logro compartir por acá. Cuando
hablamos de nuestro Estado, generalmente pensamos en un poder ejecutivo, un poder legislativo con todas sus instituciones, ministerios y demás instituciones descentralizadas. Evidentemente nuestro poder judicial con todas sus funciones que históricamente se le han ido asignando en función de la confianza ciudadana que se le ha tenido. Un Tribunal Supremo de Elecciones es surgido en un contexto en particular, histórico en particular del 48, pero olvidamos que también ese Estado o ese gobierno, según las recientes reformas, también lo hace el pueblo a través de algunos mecanismos de democracia directa o participativa. Pero que todo este conglomerado institucional y de población está en función de un modelo que se aceptó en la Constitución y que no es incompatible con los diferentes tratados. Al contrario, los tratados de derechos humanos vienen a potenciar cada una de estas líneas. Un Estado de Derecho que se va a caracterizar por lo que hemos dicho acá, una jerarquía de fuentes, donde hay unas que valen más que otras y las que están por debajo tienen que ajustarse a las que están arriba. Un poder que se somete al derecho, no somete el derecho a su poder, sino que el poder, esa es la esencia del Estado de Derecho, está regulado a través de reglas jurídicas que son el derecho. Que ese Estado de Derecho a su vez se manifiesta a través de una constitución. Una constitución que a través del poder ejecutivo y legislativo permite suscribir tratados, tratados que ya vimos que son vinculantes, pero que también establece por debajo, digamos, de esos tratados un principio de supremacía constitucional, una jerarquía normativa en donde rige el principio de legalidad, en donde rigen los derechos humanos y en donde hay una responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de esos derechos. Y que ese Estado de Derecho, que es a su vez constitucional, se manifiesta también como un modelo, y todo eso lo dice el artículo 1, un pequeño articulito del que se pueden hacer enormes derivaciones jurídicas para todas las materias. Y ese Estado republicano se denomina republicano porque se parte de un modelo político en donde hay una división de poderes. División que en nuestro caso no solo fue de 3 poderes, sino que se le dio el rango de tal a un cuarto que fue el electoral en virtud de los actos del 48, pero que además la Constitución Política del 49, curtida la constituyente de todo lo que había ocurrido históricamente, genera a su vez una división o un sistema de pesos y contrapesos a lo interno de cada poder, de tal forma que haya una vigilancia interinstitucional. Entonces, el poder legislativo, por ejemplo, tiene instituciones como la Defensoría de los Habitantes y algunas otras que dependen del legislativo, pero tienen autonomía, como la Contraloría. El Poder Ejecutivo, a su vez, tiene instituciones que teóricamente dependen de él, pero con autonomía, como la Procuraduría. El Poder Judicial tiene instituciones que se le fueron adscribiendo, pero que tienen autonomía, como el Ministerio Público, el OIJ, etc. Y, perdón, se me fue. Ahí. Y ese Estado de Derecho, ese Estado constitucional que se manifiesta en un modelo republicano de división de poderes, de rendición de cuentas, de controles, que no son un estorbo, sino que sirven a un fin, a su vez tiene un modelo político que es democrático, que es de representación, pero también de participación popular, en donde la libertad es la gran regla.
donde si nosotros revisamos la Constitución, ahí las reglas de la libertad son muchas: libertad de comercio, libertad de tránsito, libertad de cátedra, libertad de fe religiosa, libertad de expresión, etcétera. La libertad es la regla en la Constitución. Y ese régimen de libertades, a su vez, implica o no desconoce el respeto a las minorías. En nombre de la libertad no se puede, lo dicen los derechos humanos, mancillar los derechos de las minorías y específicamente la dignidad humana. Porque si bien la democracia es un sistema de soberanía popular, de sufragio universal, de decisiones mayoritarias, implica respetar lo esencial de las minorías o de todos los seres humanos, que es la dignidad y los derechos que nos han sido dados, nos han sido reconocidos en el derecho internacional. Y además ese Estado, que es multiétnico, también tiene una connotación, lo dice la Constitución, no lo digo yo, social, que se manifiesta a través de normas que cada día son más de papel, de prestación de servicio de salud, de servicio de justicia, de servicio de educación, que busca la solidaridad, la igualdad de oportunidades, que busca la justicia social a través de los tributos, que es pluricultural y que debería respetar en igualdad de condiciones las diferentes manifestaciones culturales, incluyendo la de las poblaciones migrantes. Costa Rica es un país tremendamente xenófobo, y que también tiene que respetar el ambiente como una manifestación del Estado social. Y este es, digámoslo así, el mapa general de nuestro sistema jurídico. Este es, digámoslo así, las patas del banco sobre las cuales, a partir de ellas, podemos hacer cualquier razonamiento en cualquier área. Y no hacerlo como tradicionalmente empezamos a hacerlo. Es muy frecuente que en el mejor de los casos le invoquen a uno en conflictos judiciales jurisprudencia o doctrina, sin preguntarse si se acopla o no a ese sistema normativo, pero rara vez se hace una investigación de, mire, sobre esto hay un tratado. ¿Qué han dicho los órganos de verificación? Luego, ¿qué han dicho los órganos constitucionales? Si hay choque entre el órgano constitucional y el tratado, ¿cómo se resuelve y por qué y cuál es el razonamiento? Y finalmente, si la ley, que es lo que usualmente aplicamos, se ajusta a todo ello. Y en ese compromiso de reeducarnos y de reelaborar constantemente digamos, nuestros esfuerzos educativos, es justamente en que se enmarca esta iniciativa que hemos empezado hoy y que se va a manifestar con también algunas infografías que se van a publicar oportunamente. Eso era lo que quería manifestar de mi parte. Perdonen si me he extendido mucho y le dejo la palabra a doña Katia. Muchas gracias, doña Rosaura. Antes de darle la palabra a alguna persona que tenga una pregunta, porque me parece que en el chat, déjeme ver para ver, con respecto, me están preguntando sobre todo por la grabación. La grabación nosotros la enviamos al área de servicios técnicos para que haga filita, ¿verdad? Con una serie de conferencias que estamos en proceso de edición para después compartírselas, y la disponibilidad se las compartimos en la página de Facebook de la Escuela Judicial para que nos sigan. Ahí aparecen toda la disponibilidad de los videos. También pueden entrar al canal de YouTube de la Escuela Judicial y ahí se van a encontrar con las, digamos, conferencias pasadas, y las que están en proceso ahí mismo se las van a poder encontrar. Pero nosotros les avisamos la disponibilidad de la conferencia por esta vía, por este medio.
Yo quisiera, antes de preguntar si alguna persona tiene, ¿verdad?, alguna consulta, quería compartirles la primera infografía. La primera infografía que vamos a empezar a circular a partir de el día de mañana. Ustedes me dicen si la ven bien. Sí, sí se ve bien. Entonces, digamos, este es el... Gracias. Este es el formato de las infografías. Esta está relacionada con la conferencia que dio doña Rosaura el día de hoy, que es sobre las reglas del derecho. Y esta, digamos, es la imagen gráfica y el objetivo de estas cápsulas, ¿verdad? Poder compartir con ustedes temas, como ya les dijo doña Rosaura, temas fundamentales del derecho y en este caso, bueno, que era el tema de la charla de hoy, las reglas del derecho. Como les decía, ya a partir de mañana las vamos a circular. En el caso de las personas que son funcionarios judiciales, vamos a circularlas por intranet y para las personas que son externas, las vamos a circular en nuestras redes sociales. Entonces, me parece que solamente hay felicitaciones, doña Rosaura, y agradecimiento por la conferencia. Entonces, yo creo que podemos dar por finalizada la actividad. Perdón, hay una manita levantada, don José Miguel, adelante. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias, doña Rosaura, doña Katia. Mucho gusto, muy buenas noches. Doña Rosaura, este control difuso y concentrado de constitucionalidad que tenemos en Costa Rica, concentrado en la sala constitucional, hasta dónde el juez, la jueza, la persona juzgadora ordinaria, puede aplicar ese control de convencionalidad sin acudir a esa consulta judicial. Muchas gracias. Sí, es digamos, la gran discusión, y en esto también hay que ser también, o tener mucho cuidado en el contexto político en que estamos. En principio, digamos, bueno, tenemos el marco normativo de la Convención de Viena, tenemos lo que dice a su vez la Convención Americana en el caso de la Convención Americana en el caso de la competencia de la Corte, y lo que ha dicho la Corte Interamericana sin ninguna limitación. En algunos casos, cuando se empezó a hablar de este tema, se traía una de las frases que contiene uno de los votos, si mal no recuerdo, el de Hellman contra Uruguay, en donde se utilizaba una frase en el marco de sus competencias, o qué sé yo, hacer el control difuso de convencionalidad en el marco de sus competencias. Ciertamente hay sistemas de control de constitucionalidad diferenciados, los hay difusos y los hay concentrados. En el caso de Costa Rica tenemos un sistema concentrado que inclusive en su momento se discutió con 3 votos salvados en la vieja sala si era concentrado en realidad, porque el artículo 8 de la ley orgánica de entonces establecía, me parece que era el 8, la obligación de los jueces y juezas de aplicar primero la Constitución. Y entonces cuando un juez contencioso administrativo dice, mire, pero la ley me obliga a aplicar primero la Constitución, y ustedes me dicen que tengo un control concentrado, ¿qué hago? Y hace la consulta de constitucionalidad, y ese voto queda dividido 4-3, y dentro de los 3 que se perdió estaba Luis Paulino y Escalante, me parece. Finalmente predomina la tesis de que hay un control concentrado, y en consecuencia, si hay un choque de la norma de inferior rango con la Constitución y el juez o jueza lo notan, debe hacer la consulta. Pero eso es con la Constitución. En el caso de la convencionalidad, que también es un parámetro de constitucionalidad, bueno, yo puedo hacer la consulta. Ciertamente es una de las vías posibles. Pero si hay pronunciamientos reiterados, vinculantes o norma expresa, aunque el Tribunal Constitucional diga lo contrario,
a mi juicio, y haciendo eso sí la motivación correspondiente, porque debemos partir de que los jueces y juezas somos defensores y defensoras de derechos humanos, nos debemos al bloque de legalidad, constitucionalidad, etcétera, y que en consecuencia asumimos las consecuencias de nuestras decisiones defendiendo el derecho humano correspondiente, sean cuales sean estas consecuencias. Pero si sabemos que además tenemos una opinión dividida a nivel interno, que tenemos órganos que pueden ser más o menos autoritarios o utilizar vías como la denuncia penal, la inspección judicial, etcétera, pues yo me voy a cuidar en primer lugar de hacer la decisión lo más fundamentada y derivada posible para evitar, digamos, que sea fácil ese camino, porque eso no impide del todo que se denuncie o no al juez. Pero además hay ya constantes pronunciamientos en donde dice, mire, si yo tengo un pronunciamiento de un órgano constitucional o de un tribunal constitucional en un sentido y en sentido contrario tengo el de tribunales de derechos humanos y mi país ha suscrito ese convenio en particular, yo debo aplicar el de mayor rango. ¿Cuál es el razonamiento? ¿O cuál es, digamos, la consecuencia? Que yo no estoy desconociendo el control de constitucionalidad concentrado, porque la declaratoria de inconstitucionalidad expresa le sigue correspondiendo al órgano constitucional. Lo que yo hago con el control difuso de convencionalidad es desaplicar para el caso concreto la norma. Yo no invado la competencia constitucional porque yo no estoy anulando la norma, no estoy declarando algo con efecto erga omnes, sino en mi casito concreto que yo me debo a este bloque y en este bloque está este orden, yo aplico el de mayor rango, digo por qué ese deja sin efecto el otro interno y resuelvo el caso y allá que hagan los órganos lo que correspondan. En principio, si ese ejercicio se hace fundamentadamente, etcétera, pues sorteará todos los vientos y vendavales que tenga que sortear y que no han sido exclusivos de Costa Rica. En Costa Rica hemos tenido casos así, recuerdo con la unión de personas del mismo sexo y de un juez de familia, y el asunto fue hasta el Comité de Derechos Humanos y se ha dado todo el apoyo y seguimiento porque está en ejercicio de su función jurisdiccional y está con un razonamiento adecuado. Eso no excluye que termine como ha terminado en otros países, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, que el poder destituye a jueces y juezas incómodos, pero también está la posibilidad de que sean justamente reivindicados históricamente como ocurrió con los jueces destituidos de Honduras. Pero repito, esa es nuestra función. Temas en Costa Rica, los hay muchos y por lo menos en materia penal, por lo menos en la sección que yo integro, y lo digo porque ya es, digamos, muy conocido, es un tema que decimos, mire, por ejemplo, en reiteración, la Sala Constitucional dice, es constitucional la reiteración delictiva, creo que fue don Javier Llobet en su momento quien siendo juez hizo la consulta, o la Sala se pronunció de forma vinculante, es convencional, está en la ley, perdón, es constitucional, primero está en la ley, es constitucional, tengo un voto vinculante de la Sala. Pero la Corte Interamericana ha dicho en forma reiterada que la prisión preventiva solo es posible cuando haya peligros procesales y que no cabe por alarma social, etcétera. Entonces, para el caso concreto, yo le digo, mire, yo no le voy a aplicar la reiteración delictiva, veo si hay fuga, si hay obstaculización, le digo por qué no se la aplico, etcétera. Por supuesto que en nuestra función, pues, ese es un riesgo y nos ponemos en una posición
riesgosa, pero es la función que nos corresponde. Muchas gracias. Bueno, entonces de esta forma damos por finalizada la actividad del día de hoy y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que tengan la posibilidad de tener acceso a las diferentes cápsulas sobre saber y derecho a saber. Doña Rosaura, muchísimas gracias de verdad por este aporte tan valioso, como decía doña Rebeca al inicio, para la Escuela Judicial y para la comunidad universitaria, ¿verdad? Que es un proyecto especialmente dirigido a esta población. Muchísimas gracias, de verdad. No, con mucho gusto. Y me faltó indicar pues que la idea de esto es hacer un diálogo y no tanto, digamos, esas actividades más como la que hice hoy, más unilaterales, de tal forma que les invito a que en las siguientes oportunidades, si lo tienen a bien, unirse, pues participen e interrumpan, que no es interrupción, sino enriquecimiento, en el momento en que lo estimen a bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Rosaura. Buenas noches a todas las personas que nos acompañaron.